Hola, bienvenidos a la lectura del día de hoy, 15 de mayo. Vamos a dar inicio con la parte del devocional. Y dice, todo lo que Él quiere, eres tú. En su libro All I Want Is You, el obispo Sandy Millar narra cómo asistió a una conferencia en California hace algunos años, en la que vio al Espíritu de Dios trabajando de manera poderosa. Cuando la conferencia terminó, se fue a dar un largo paseo por la costa. Él escribe, mientras caminaba, quedé atrapado por la emoción de todo lo que tenía ante mí y la emoción del Espíritu de Dios. Y le decía, Señor, te daré lo que quieras, haré lo que quieras que haga. Sandy continúa, sinceramente puedo afirmar que solo he oído hablar al Señor 3 veces de esta forma, y de la manera más clara que jamás le había escuchado me dijo, todo lo que quiero es a ti. Fue algo que me humilló, poniéndome en mi justo lugar. Él puede hacer cualquier cosa que quiera, pero todo lo que quiere es a ti. Leamos Salmos 61, del 1 al 8. Y dice, oh Dios, escucha mi clamor y atiende mi oración. Desde los confines de la tierra te invoco, pues mi corazón desfallece. Llévame a una roca que es más alta que yo, porque tú eres mi refugio, mi torre fuerte contra el enemigo. Anhelo habitar en tu santuario para siempre y refugiarme debajo de tus alas. Tú, oh Dios, has aceptado mis promesas y me has dado la herencia de quienes honran tu nombre. Concédele al rey más años de vida, que sus años duren por generaciones, que reine siempre en tu presencia y que tu gran amor y tu verdad lo protejan. Así cantaré siempre salmos a tu nombre y cumpliré mis promesas día tras día. Dice la reflexión de este salmo, ser guiado por Dios. ¿Alguna vez te has sentido abrumado por todos los problemas que enfrentas en la vida? David estaba abrumado. Él era un líder. Aquellos que dirigen a otros necesitan ser conducidos por Dios, por lo que esta oración es aplicable a todos nosotros. David clamó a Dios para que escuchara su oración y para guiarlo. Esta oración es, sobre todo, una oración de protección. A veces, cuando queremos correr y escondernos, Dios proporciona una fortaleza donde mis enemigos no pueden alcanzarme. Él es una casa segura. Él nos provee protección física como la fuerza de una roca, la protección emocional de sus brazos alrededor de nosotros y la protección espiritual de su amor y verdad. Señor, guíame a tu presencia hoy y guíame en todas las decisiones que tome, las conversaciones que tenga y las palabras que hable. Vamos a leer Juan 8, del 31 al 59. Y dice así. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Les aseguro que todo el que peca es esclavo, afirmó Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que, si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, sin embargo, procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre, y ustedes hacen lo que de su padre han escuchado. Nuestro padre es Abraham, replicaron. Entonces Jesús les contestó, si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Ustedes, en cambio, quieren matarme a mí, que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás hizo algo así. Las obras de ustedes son como las de su padre. Nosotros no somos hijos ilegítimos, le reclamaron. Un solo padre tenemos y es Dios mismo. Si Dios fuera su padre, contestó Jesús, ustedes me amarían, porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? Porque no pueden aceptar mi palabra. Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Y sin embargo, a mí, que les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me puede probar que yo soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha lo que Dios dice.
pero ustedes no me escuchan porque no son de Dios. ¿No tenemos razón al decir que eres un samaritano y que estás endemoniado?, replicaron los judíos. No estoy poseído por ningún demonio, contestó Jesús, tan solo honro a mi Padre, pero ustedes me deshonran a mí. Yo no busco mi propia gloria, pero hay uno que la busca y Él es el juez. Les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. Ahora estamos convencidos de que estás endemoniado, exclamaron los judíos. Abraham murió y también los profetas, pero tú sales diciendo que si alguno guarda tu palabra nunca morirá. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Él murió y también murieron los profetas. ¿Quién te crees tú? Si yo me glorifico a mí mismo, les respondió Jesús, mi gloria no significa nada, pero quien me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes, pero lo conozco y cumplo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día, y lo vio y se alegró. Ni a los 50 años llegas, dijeron los judíos. ¿Y has visto a Abraham? Jesús afirmó, les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. La reflexión de esta parte dice ser liberado por Jesús. Nelson Mandela habló de un guardia que en la cárcel le preguntó, ¿no sabes que tengo el poder de matarte? Mandela respondió, ¿no sabes que tengo el poder de ir hacia mi muerte libremente? ¿Quieres vivir una vida verdaderamente libre? Jesús es el gran liberador. Como dice la versión de Biblia amplificada, si Jesús te libera, entonces eres realmente e incuestionablemente libre. Este capítulo del Evangelio de Juan gira en torno a la pregunta ¿quién es Jesús? Ciertamente a Jesús se le hace esa misma pregunta. ¿Quién te crees tú? Su respuesta señala su relación única con su Padre y culmina con aquella afirmación tan extraordinaria. Antes de que Abraham naciera, yo soy. Esto era exactamente lo mismo que Dios le había revelado a Moisés en la zarza ardiente. Esto se encuentra en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Jesús usa un lenguaje que solo Dios podría usar. Sus oponentes tomaron piedras para arrojárselas por blasfemo. Aunque la relación de Jesús con su Padre fue única, a través de Jesús tú también puedes conocer a Dios. La relación trae libertad a tu vida, pero ¿qué significa esta libertad? Jesús dice que conocerlo es conocer la verdad y que la verdad los hará libres. En el judaísmo, la verdad era la ley, y el estudio y la fidelidad a la ley hacían a una persona libre. Jesús afirma, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. A veces se acusa a los cristianos de ser de mente cerrada o antiintelectuales, en contraste con los que se llaman librepensadores. Jesús enseña que en realidad el caso es el contrario. Seguir a Jesús es el camino a la libertad intelectual y la integridad. La verdad es revelada por Dios. Jesús es la verdad. Él es la revelación definitiva de Dios. Conocer la verdad no se trata de asentir a proposiciones, sino de conocer a una persona. Vivir en la verdad es vivir en una relación de amor con Jesús, que es la verdad. Conocer a Jesús amplía tu mente, aumenta tu profundidad de discernimiento y amplía el alcance de comprensión. Esto no significa que tengamos todas las respuestas, sino que tenemos un auténtico marco de pensamiento. Las leyes científicas proporcionan un marco que da libertad para investigar en el ámbito físico. La revelación de Dios proporciona el marco que da libertad intelectual para investigar en el dominio de lo espiritual. La creencia conduce a la comprensión. La respuesta a las palabras de Jesús fue, nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Pero Jesús respondió, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Pecar es ser esclavo de nuestros impulsos, de nuestras adicciones, de nuestra necesidad de poder y admiración. Es ser esclavo de lo que otros piensan de nosotros, esclavo del temor a los demás. Sin Jesucristo, todos somos esclavos del pecado. Pero, si el Hijo te libera, entonces eres realmente e incuestionablemente libre. Libertad de culpabilidad. Jesús te libera de la culpa y la vergüenza. Él murió para que pudieras ser perdonado, para que tu culpa y vergüenza pudieran ser removidas. Libertad de las adicciones. Él te libera de las adicciones.
Siendo esclavo del pecado, en la cruz se rompió el poder de la adicción. Aunque todavía puedas caer de vez en cuando, el poder de la adicción al pecado se rompe cuando Jesús te libera. Mientras algunas personas pueden recibir completa liberación de una adicción específica cuando vienen a Jesús, para otros puede ser un proceso más largo. Libertad del temor. Jesús te libera del miedo. Él vino para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y a librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a la esclavitud durante toda la vida. Esto lo señala en Hebreos 2, 14 y 15. Jesús señala aquí: ciertamente les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. La muerte no es el fin para aquellos a quienes Jesús ha liberado, más bien es la entrada al cielo. Cuando Jesús te libera del miedo a la muerte, también te libera potencialmente de otros temores. Libertad de conocer a Dios. Jesús te hace libre para tener una relación con Dios como la suya. Jesús es el ejemplo supremo de una persona que es guiada por Dios. Él dice de sí mismo: oíd de Dios. Luego continúa: el que es de Dios escucha lo que Dios dice. Es posible para todos nosotros oír de Dios. Jesús afirma: si lo conozco. Jesús hace posible que conozcas a Dios. Libertad de ser tú mismo. Jesús te hace libre para que puedas ser la verdadera criatura que Dios concibió que fueras. Él te libera intelectual, moral y emocionalmente. Libertad de amar. Jesús te hace libre para amar, lo opuesto al egocentrismo del pecado. Esta es la verdadera libertad. Si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Señor, gracias por la libertad que traes a mi vida. Gracias porque puedo conocerte y escuchar tu voz. Vamos a leer ahora Jueces del capítulo 20, desde el 1 hasta el capítulo 21, hasta el versículo 25. Dice así: los israelitas derrotan a los benjaminitas. Todos los israelitas, desde Dan hasta Beerseba, incluso los de la tierra de Galaad, salieron con un solo hombre y se reunieron ante el Señor en Mizpa. Los jefes de todo el pueblo, es decir, de todas las tribus de Israel, tomaron sus puestos en la asamblea del pueblo de Dios. Eran 400,000 soldados armados con espadas. A su vez, los de la tribu de Benjamín se enteraron de que los israelitas habían subido a Mizpa. Entonces los israelitas dijeron al levita: cuéntanos cómo sucedió esta infamia. El levita, esposo de la mujer asesinada, respondió: mi concubina y yo llegamos a Gibea de Benjamín para pasar la noche. Durante la noche, los hombres de Gibea se levantaron contra mí y rodearon la casa con la intención de matarme. Luego, violaron a mi concubina de tal manera que murió. Entonces la tomé, la corté en pedazos y envié un pedazo a cada tribu en el territorio de Israel, porque esa gente cometió un acto depravado e infame en Israel. Ahora, todos ustedes, israelitas, opinen y tomen una decisión aquí mismo. Todo el pueblo se levantó como un solo hombre y dijo: ninguno de nosotros volverá a su tienda de campaña. Nadie regresará a su casa. Y esto es lo que haremos ahora a Gibea. Echaremos suertes para ver quién se subirá contra ella. De entre todas las tribus de Israel tomaremos a 10 hombres de cada 100, a 100 de cada 1,000 y a 1,000 de cada 10,000, para conseguir provisiones para el ejército. Cuando el ejército llegue a Gibea de Benjamín, le dará su merecido por toda la infamia cometida en Israel. Así que todos los israelitas, como un solo hombre, unieron sus fuerzas contra la ciudad. Las tribus de Israel enviaron mensajeros por toda la tribu de Benjamín diciendo: ¿qué les parece este crimen que se cometió entre ustedes? Entreguen ahora a esos hombres perversos de Gibea para que los matemos y eliminemos así la maldad en Israel. Pero los de la tribu de Benjamín no quisieron hacerle caso a sus hermanos israelitas. Al contrario, gente de todas las ciudades se reunió en Gibea para luchar contra los israelitas. En aquel día, los de Benjamín movilizaron de entre sus ciudades 26,000 soldados armados de espada. Además, 700 hombres escogidos de los que vivían en Gibea. Entre todos ellos había 700 soldados escogidos que eran zurdos, todos ellos capaces de lanzar con la honda una piedra contra un cabello sin errar. Israel, sin contar a Benjamín, movilizó a 400,000 soldados armados de espada, todos ellos expertos guerreros. Los israelitas subieron a Betel y consultaron a Dios. Le preguntaron: ¿cuál de nosotros será el primero en combatir a los de la tribu de Benjamín? El Señor respondió: Judá será el primero.
Los israelitas se levantaron temprano y acamparon frente a Gibea. Salieron a luchar contra los de Benjamín y frente a Gibea se dispusieron contra ellos en orden de batalla. Pero los de Benjamín salieron de Gibea y abatieron aquel día a 22,000 israelitas en el campo de batalla. Los israelitas se animaron unos a otros y volvieron a presentar batalla donde se habían apostado el primer día, pues habían subido a llorar en presencia del Señor hasta el anochecer y le habían consultado: ¿debemos subir y volver a luchar contra los de Benjamín, nuestros hermanos? Y el Señor les había contestado: suban contra ellos. Fue así como los israelitas se acercaron a Benjamín el segundo día. Los de Benjamín salieron de Gibea para combatirlos, abatiendo esta vez a 18,000 israelitas más, todos ellos armados con espadas. Entonces los israelitas con todo el pueblo subieron a Betel y ahí se sentaron y lloraron en presencia del Señor. Ayunaron aquel día hasta el anochecer y presentaron al Señor holocaustos y sacrificios de comunión. Después consultaron al Señor, pues en aquel tiempo estaba ahí el arca del pacto. Y Finés, hijo de Eleazar y nieto de Aarón, ministraba delante de ellos. Preguntaron: ¿debemos subir y volver a luchar contra los de Benjamín, nuestros hermanos, o nos retiramos? El Señor respondió: suban, porque mañana los entregaré en sus manos. Israel tendió una emboscada alrededor de Gibea. Al tercer día subieron contra los de Benjamín y se pusieron en orden de batalla contra Gibea, como lo habían hecho antes. Los de Benjamín salieron a su encuentro y se vieron obligados a alejarse de la ciudad. Comenzaron a causar bajas entre los israelitas, como en las ocasiones anteriores, y alcanzaron a matar a unos 30 hombres en el campo abierto, por el camino que lleva a Betel y también por el que lleva a Gibea. Los benjaminitas decían: los estamos derrotando como antes. Pero los israelitas decían: huyamos para que se alejen de la ciudad hasta los caminos. De pronto los israelitas cambiaron de táctica y presentaron batalla en Baal Tamar, y los israelitas que estaban emboscados salieron a atacar al oeste de Geba. 10,000 de los mejores guerreros de Israel lanzaron un ataque frontal contra Geba, y fue tan intenso el combate que los benjaminitas no se dieron cuenta de que la calamidad se les venía encima. El Señor derrotó a Benjamín delante de Israel, y aquel día los israelitas mataron a 25,100 hombres de la tribu de Benjamín, todos ellos armados con espadas. Allí, los de Benjamín cayeron en cuenta de que habían sido vencidos. Los hombres de Israel habían cedido terreno delante de Benjamín, porque confiaban en la emboscada que habían tendido contra Geba. De repente, los hombres que habían estado emboscados asaltaron a Geba, se desplegaron y mataron a filo de espada a todos los habitantes de la ciudad. Los israelitas habían acordado con los que estaban emboscados que, cuando estos levantaran una gran nube de humo desde la ciudad, los hombres de Israel volverían a la batalla. Cuando los de Benjamín comenzaron a causar baja entre los israelitas, matando a unos 30, se decían: los estamos derrotando como en la primera batalla. Pero cuando la columna de humo comenzó a levantarse de la ciudad, los de Benjamín se dieron vuelta y vieron que el fuego de la ciudad entera subía al cielo. En ese momento atacaron los israelitas y los hombres de Benjamín se aterrorizaron al darse cuenta de que la calamidad se les venía encima. Así que huyeron ante los israelitas por el camino del desierto, pero no pudieron escapar de la batalla, pues a los que salían de las ciudades los abatieron allí. Rodearon a los de Benjamín, los persiguieron y los aplazaron con facilidad en las inmediaciones de Gebea hacia el lado oriental. Cayeron 18,000 de la tribu de Benjamín, todos ellos guerreros valientes. Cuando se volvieron y huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón, los israelitas abatieron a 5,000 hombres junto a los caminos. Continuaron persiguiéndolos hasta Gidón y mataron a 2,000 más. Aquel día cayeron en combate 25,000 soldados benjaminitas armados con espada, todos ellos guerreros valientes. Pero 600 hombres se volvieron y huyeron por el desierto hasta la peña de Rimón, donde permanecieron 4 meses. Los israelitas se volvieron contra los de Benjamín y mataron a filo de espada a los habitantes de todas las ciudades, incluso los animales, y destrozaron todo lo que encontraron en su paso. También le prendieron fuego a todas las ciudades. Jueces 21. Esposas para los benjaminitas. Los israelitas habían jurado en Mizpa: ninguno de nosotros dará a su hija en matrimonio a un benjaminita. El pueblo fue a Betel y ahí permanecieron hasta el anochecer, clamando y llorando amargamente en presencia de Dios. «Oh Señor, Dios de Israel», clamaban, «¿por qué le ha sucedido esto a Israel?
Hoy ha desaparecido una de nuestras tribus. Al día siguiente el pueblo se levantó de madrugada, construyó allí un altar y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego preguntaron los israelitas, ¿quién de entre todas las tribus de Israel no se presentó a la asamblea del Señor? Porque habían pronunciado un juramento solemne contra cualquiera que no se presentara ante el Señor en Mizpa, que decía así, tendrá que morir. Los israelitas se afligieron por sus hermanos, los benjaminitas. Hoy ha sido arrancada una tribu de Israel, dijeron ellos. ¿Cómo podemos proveerles esposas a los que quedan, si ya hemos jurado ante el Señor no darles ninguna de nuestras hijas en matrimonio? Entonces preguntaron, ¿cuál de las tribus de Israel no se presentó ante el Señor en Mizpa? Y resultó que ninguno de Jabes de Galaad había llegado al campamento para la asamblea, porque al pasar revista al pueblo notaron que de los habitantes de Jabes de Galaad no había allí ninguno. Así que la asamblea envió 12,000 de los mejores guerreros con la siguiente orden. Vayan y maten a filo de espada a los habitantes de Jabes de Galaad. Maten también a las mujeres y a los niños. Esto es lo que van a hacer. Exterminarán a todos los hombres y a todas las mujeres que no sean vírgenes. Entre los habitantes de Jabes de Galaad encontraron a 400 muchachas que no habían tenido relaciones sexuales con ningún hombre y las llevaron al campamento de Silo, que está en la tierra de Canaán. Entonces, toda la comunidad envió una oferta de paz a los benjaminitas que estaban en la peña de Rimón. En esa ocasión, regresaron los benjaminitas y les entregaron las mujeres de Jabes de Galaad que habían dejado con vida. Pero no hubo mujeres para todos. El pueblo todavía se afligía por Benjamín, porque el Señor había dejado un vacío en las tribus de Israel. Y los jefes de la asamblea dijeron, ¿cómo podemos dar mujeres a los hombres que quedaron si las mujeres de Benjamín fueron exterminadas? Los sobrevivientes benjaminitas deben tener herederos, exclamaron, para que no sea aniquilada una tribu de Israel. Pero nosotros no podemos darle nuestras hijas como esposas porque hemos jurado diciendo, maldito sea el que dé una mujer a un benjaminita. Pero miren, se acerca la fiesta del Señor que todos los años se celebra en Silo, al norte de Betel, y al este del camino que va de Betel a Siquén, y al sur de Lebona. Así que dieron estas instrucciones a los de Benjamín. Vayan, escóndanse en los viñedos y estén atentos. Cuando las muchachas de Silo salgan a bailar, salgan ustedes de los viñedos y róbese cada uno de ustedes una de esas muchachas para esposas y váyanse a la tierra de Benjamín. Y si sus padres o sus hermanos vienen a reclamarles algo, les diremos, sean bondadosos con ellos, porque no conseguimos esposas para todos durante la guerra. Además, ustedes son inocentes, ya que no les dieron a sus hijas. Así lo hicieron los de la tribu de Benjamín. Mientras bailaban las muchachas, cada uno de ellos se robó una y se la llevó. Luego regresaron a sus propias tierras, reconstruyeron las ciudades y se establecieron en ellas. Luego de eso, los israelitas también se fueron de aquel lugar y regresaron a sus tribus y a sus clanes, cada uno a su propia tierra. En aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. Y la reflexión de esta lectura de Jueces dice lo siguiente: ser leal a Dios. A medida que el relato de este periodo caótico en la historia de Israel llega a su fin, en el libro de Jueces, el escritor concluye: en aquella época no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía mejor. Dios les había dado un sistema político basado en la lealtad al único Dios, pero esa lealtad duró poco y todo el sistema comenzó a desmoronarse. Como veremos cuando leamos el primer libro de Samuel, la provisión de tener un rey en Israel no fue vista como algo totalmente positivo. Sin embargo, era preferible a aquella caótica situación donde todos hacían lo que les parecía mejor. Incluso en medio de ese caos hubo momentos en que los israelitas consultaron a Dios, pidiéndole que los guiara. La lección de permanecer en constante comunicación y consulta con Dios prevalece todo el Antiguo Testamento. Si Israel cometió un error aquí, fue no preguntar a Dios si debían o no ir a la batalla, pues solo le preguntaron cómo había de ser librada la batalla. También aprendemos que incluso si Dios está tras un plan, puede sufrir grandes contratiempos como ocurrió con el pueblo de Dios aquí. Aunque Dios prometió la victoria, hubo víctimas en el camino.
Si esto fue cierto en las batallas físicas que ellos enfrentaron, es absolutamente cierto en las batallas espirituales que enfrentas. No te sorprendas por los contratiempos. No significa necesariamente que no estás siendo guiado por Dios. La lección del libro de Jueces es que pase lo que pase, permanece fiel a Dios. Señor, ayúdame a permanecer continuamente fiel a ti. Ayúdame a no dejarme llevar por los contratiempos y siempre a buscar tu voluntad en mi vida. Pipa añade de Salmos 61. Llévame a la roca que es más alta que yo. Cuando estamos atrapados en medio de una situación difícil, tenemos que buscar la roca que es más alta que nosotros. Dios puede cambiar hoy tu perspectiva sobre una situación. Y con eso terminamos la lectura de hoy, 15 de mayo. Espero que tengas un tiempo para reflexionar y que Dios nos hable a través de esta lección. Que tengas buen día.